Esta noche me han dado el privilegio de poder compartir con usted el mensaje que el Señor tiene para esta casa esta noche. Y el tema bajo el cual vamos a estar hablando un poco, el Señor va a estar hablando o ministrándonos, es: seamos como Él. Así que le voy a pedir que me ayude en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 32. Vamos a leer la palabra y luego vamos a orar. Evangelio de Mateo 15, 32. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Padre, damos gracias esta noche, Señor, porque podemos estar en tu casa, Padre. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, Padre. Gracias porque tú nos has permitido sentir cómo tu bendita presencia se mueve en medio de nosotros, Señor. Hemos sido ministrados por ti. Te agradecemos, Señor, pero ahora queremos suplicarte que nos bendigas por medio de tu bendita palabra, Señor. Padre, que tal como ella misma lo dice, que sea eficaz sobre cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, para que tú limpies la atmósfera, Padre, y que tú quites todo estorbo, Señor. Oramos, Padre, para que tu bendita palabra, Señor, encuentre un lugar en el corazón de cada uno de nosotros donde pueda ser sembrada como una semilla que producirá fruto, Padre. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Yo oro, Padre, pidiéndote que una unción fresca, Señor, sea derramada sobre todos nosotros. Padre, que esa unción que hace efectiva la predicación de tu palabra, Señor, se mueva en este lugar, de tal manera, Padre, que seamos transformados, seamos edificados, Señor, seamos consolados por medio de ella, Padre. Gracias te damos, Señor, esta noche. A ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. El tema, mis amados, es: seamos como Él. Esa porción que yo acabo de compartirles es aquella porción donde dice que los discípulos llegaron en un momento a presentarle al Señor, luego de que Él había dicho esto, les había hablado acerca del sentir que tenía Él a causa de las personas que lo seguían. Dice la Escritura que llegaron en un momento donde presentaron los peces, los panes. Usted conoce esa porción, creo yo. Y dice que se los presentaron, se multiplicó el alimento, se repartió a los que estaban necesitados y todos comieron. Pero hay una parte donde yo quiero, hermanos, entrar, porque había algo que el Señor me hablaba para que pudiéramos compartirlo esta noche. Y es que cuando podemos observar o cuando observamos la actitud o la manera en que el Señor se dirige a sus discípulos, Él no solamente estaba hablándoles acerca que Él iba a proveer, sino que Él estaba mostrándoles a ellos cómo era el corazón que Él tenía, cuál era la actitud del Señor delante de la gente que estaba necesitada. Podemos ver cómo dice la Escritura que les habló y les dijo: tengo compasión de las personas. Y esa palabra, hermanos, o ese sentir que el Señor tenía, lo que les estaba diciendo a sus discípulos es: dense cuenta en la manera en que yo veo a las personas. Cuando la Biblia habla de compasión, o esa palabra habla acerca de sentir un dolor profundo en las entrañas, quiere decir, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, al ver esa gente que dice que tenía 3 días de andar con Él, caminando donde Él iba, donde Él predicaba, donde Él enseñaba, las personas lo seguían, porque las personas habían comprendido, habían visto que Él no era como los otros. Las personas habían podido comprender, habían percibido que en Jesús había algo diferente. No era como los maestros de la ley, no era como los fariseos, no era como los saduceos, sino que en Él había algo diferente. Y podemos ver cómo el Señor, Él lo expresa por medio de sus palabras a los discípulos cuando les dice: tengo compasión de la gente. Pero, hermano, yo le quiero decir algo esta noche.
Mucho hemos aprendido acerca de eso, hemos predicado, hemos enseñado acerca del carácter del Señor, acerca de aquella porción que usted conoce que dice, cuando Él les habló y les dijo, sean como yo, mansos y humildes. Pero yo le quiero decir algo esta noche. Nosotros como la iglesia del Señor necesitamos transicionar. No solamente, hermano, estamos aquí para hablar y decir, el Señor tiene un corazón compasivo, mi Dios, mi Padre tiene un corazón amoroso, sino que nosotros, hermano, como iglesia, como hijos, necesitamos reproducir lo que Él es. Necesitamos reproducir lo que Él nos ha dado a nosotros. Por eso es que el Señor le hablaba a sus discípulos y les dijo, miren, vengan, yo tengo compasión, me duele ver a la gente así. Veo la manera en que ellos en la necesidad me siguen, aún no han comido, pero ellos siguen ahí, perseveran, han escuchado la enseñanza y no se vuelven, no retroceden, sino que permanecen. Y eso es algo que en la Escritura lo podemos encontrar. En el libro o en la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo retoma las palabras del Señor. El apóstol Pablo toma su papel, toma su lápiz y empieza a escribir parte de la carta a esta iglesia, pero comienza a hablarles de lo mismo, hablando acerca del amor entrañable que Jesucristo tenía, por el cual vino al mundo para entregarse por nosotros. El apóstol Pablo comienza a escribirle a la iglesia y le dice, iglesia, yo necesito recordarles algo, y es que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, a salvarnos, a rescatarnos, a darnos una nueva oportunidad, a mostrarnos cuánto Él nos ama. Pero no solamente se quedó ahí haciendo un recordatorio de la obra redentora del Señor, sino que Él comienza a hablarles acerca de cómo ellos también necesitan reproducir ese amor que ellos recibieron. Es igual para nosotros. Mire, leámoslo. En Filipenses 2 del 1 al 8 dice la bendita Escritura. Por tanto, oiga el apóstol lo que le dice a la iglesia en Filipo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo comienza a hablar o comienza a recordar o a enseñarles a los hermanos de esta iglesia acerca de las virtudes del Señor. Comienza a hablarles, hermanos, acerca de cómo era la personalidad de Cristo, que cómo Él era y cómo se comportaba con las personas. El apóstol, hermano, comienza a decirle a esta iglesia, miren, recuerden el gran amor con que Cristo se acercó a nosotros. Recuerden que en Él encontraron consolación. Recuerden que en Él encontraron una nueva vida. Recuerden que cuando el Señor llegó a ustedes, se les mostró, se les presentó una vida diferente. Recuerden que ese dolor que ustedes traían, recuerden cómo Él llegó en el momento justo, cuando nadie estaba con ustedes. Él se acercó para hacerle compañía y darles vida eterna. El apóstol estaba recordándoles a ellos. Pero el punto, hermano, medular es cuando Él les dice, no mirando cada uno por lo suyo, y cuando les dice, sintiendo una misma cosa.
Y es que yo quiero, hermano, hablarle un poco acerca de la necesidad de reproducir lo que Cristo ha hecho en nosotros. La necesidad que cada uno de nosotros tenemos en poder llegar a un momento donde se nos pueda notar no solamente con palabras, sino a través de nuestra propia vida y de nuestros hechos, que realmente somos hijos de Dios y que realmente estamos en Cristo. Porque nosotros podemos, hermanos, hablar mucho acerca del Señor, pero recuerde esa porción cuando Él, hablando de Él, dijo: yo soy la luz del mundo. Pero luego más adelante Él habla con los discípulos y les dice: vosotros sois la luz del mundo, hablando en el momento en que Él iba a partir y los discípulos iban a quedar en la tierra. Por eso es que qué importante, hermanos, es saber algo, y es que para que yo pueda llegar a mostrar a Cristo hacia la vida de los otros, yo tengo que pensar no solamente en mi vida. Hermano, para que podamos nosotros transicionar en la vida del creyente, en la vida cristiana, y poder reflejar el amor, la consolación y el gozo, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, yo necesito, hermano, comenzar a dejar de pensar solo en mí. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, hablando de eso, le dice: pero miren, yo quiero decirles algo. Es necesario que no solamente piensen en sus cosas. Es necesario que no solamente estén pensando en la necesidad que ustedes tienen. No es necesario que solamente, o es necesario, perdón, es necesario que no solamente vean si ustedes están bien y todo se arregló. Es necesario que ustedes piensen en los demás. Y eso es una parte que necesitamos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. Mire, Él dijo esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pero hoy, en este tiempo, muchas personas viven solamente para ellos, hermano. En el mundo es natural que veamos eso. En el mundo, allá, las personas que no tienen ningún conocimiento de Dios, es normal, porque es parte de la naturaleza humana el ser egocéntrico, el ser individualista, el ser una persona que solo piensa en que si él está bien, lo demás no importa. Eso es normal en el mundo. En la iglesia eso no es normal, porque la Biblia me enseña, hermano, que Cristo dice que se despojó a sí mismo. Es decir, que la Biblia habla que Él no se aferró a ser igual a Dios, dice, sino que Él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose semejante al hombre. Es decir, que Él, hermano, tenía una posición digna, tenía una posición de honra. Él, hermano, no necesitaba venir a la tierra, pero por amor a usted, por amor a mí, se despojó de eso y vino a la tierra y mostró la manera en que el creyente debe de ser. Por eso es que esta noche, hermano, yo quiero hablarle acerca de eso. Por eso el tema es: seamos como Él. Tenemos que practicar, hermano, una vida cristiana donde se note que somos hijos de Dios. Porque muchas veces las personas hablan acerca que son creyentes, pero no se nota realmente que son creyentes. ¿Y cómo? Por la manera de vivir, por la manera de comportarse, por la manera en que yo me relaciono con los demás, por la manera en que yo veo a los demás. Fíjese que el apóstol le dijo esto: teniendo el mismo amor que Cristo tuvo. Él les estaba diciendo: tienen que pensar en los demás. No pueden, hermano, él les estaba diciendo: hermanos, no pueden caminar en esta tierra poniendo solamente su mirada en ustedes. El apóstol les estaba diciendo: hermanos, necesito que comprendan que el evangelio es buenas noticias, pero para yo poder dar buenas noticias, yo necesito hablarle a alguien de las buenas noticias. Porque, hermanos, necesitamos avanzar, porque hemos entrado en una temporada de buenas nuevas, de buenas noticias. Pero esas buenas noticias que usted ha comenzado a recibir en su vida no solamente son para usted. Usted necesita necesitamos reproducir lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero mire qué tremendo, otra cosa que le dice el apóstol a esta iglesia.
cuando le dice: no sean contenciosos ni vanagloriosos. Cuando habla, hermano, de contención, habla de aquella persona que cree que siempre tiene la razón y sale a la defensa cuando alguien le toma o le toca sus argumentos. Cuando se habla también acerca de una persona vanagloriosa, es aquella que tiene una alabanza desmedida por sí mismo y por lo que hace. Mire lo que le estaba diciendo el apóstol a la iglesia: no se alaben a sí mismos, les estaba diciendo. No tengan un concepto mayor del que realmente ustedes tienen, porque ese es otro obstáculo para que nosotros podamos ayudarle al hermano, podamos ayudarle a la persona que necesita. Porque cuando yo creo o me posiciono en un lugar aparentemente a mi manera de ver mayor que el otro, si yo, hermano, tengo un concepto equivocado de mi propia vida, de mi propio ser, cuando yo me creo más que otro, cuando yo creo que tengo una mayor oportunidad o más conocimiento que el otro, eso me anula que yo pueda ser efectivo para mostrar el amor de Cristo. Porque entonces la persona, hermano, que se alaba a sí misma, la persona que tiene una alabanza exagerada, la persona que no es humilde, no puede dar amor. Porque el único amor que puede dar es para él mismo, no puede dárselo a nadie más. Acompáñenme en Segunda de Reyes 7:1 en adelante. Esta noche, hermanos, yo quiero transmitirle con todo el amor posible este mensaje que Dios me dio, porque es necesario que nosotros comencemos a cambiar en esta área. Necesitamos cambiar en esta área. No podemos ser, hermanos, igual que como el mundo es. No podemos caminar en esta tierra pensando solo en mis beneficios, solo en lo que me conviene a mí. No podemos ser, hermanos, de aquellas personas que cuando están bien, los demás no le interesan. Porque eso no es ser no es ser un portador de buenas noticias. Mire esta porción. Segunda de Reyes 7:1 en adelante. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyesen estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron uno a otro: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Y oiga lo que dice aquí: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra
maldad. Hasta ahí vamos a leer. En esta porción había un momento donde el pueblo de Israel estaba atravesando una sequía, una hambruna. Había una gran decadencia en ese momento en el pueblo. Y llega un instante donde el profeta Eliseo lanza una profecía y habla que al siguiente día las cosas iban a cambiar totalmente. Y dice la escritura que un príncipe dijo: no creo, eso es mentira, eso no va a suceder, no es posible. Pero yo me quiero centrar en la palabra cuando habla acerca de los leprosos. Los leprosos, hermano, en ese tiempo, en esa época, eran hombres que la sociedad o del lugar donde ellos eran rechazados. Los leprosos no tenían ninguna oportunidad de nada, eran personas que no valían nada para la sociedad. Y vemos la condición que estos leprosos tenían. Dice que la ciudad estaba en hambre, había un momento difícil en el pueblo de Israel, pero también el pueblo estaba sitiado. Pero el Señor había enviado su ejército para poder hacer una limpieza y sacar a todos los enemigos de Israel, se fueran de ese lugar, de ese sitio. Entonces dice que por haber hecho eso el Señor, ese campamento donde estaban todas las cosas de los sirios quedó completo. Había riquezas, había comida, había bebida, había ropa, había de todo. Pues llegó un momento donde los leprosos dijeron: vamos donde los sirios, y si nos matan, que nos maten, pero vamos a ver si ellos han de tener algo de comer. Pues la sorpresa, hermanos, para estos hombres fue que no había nadie en el campamento. Los sirios habían huido, todo estaba para ellos. Y mire la primera actitud o la reacción de estos hombres cuando vieron que de lo que ellos necesitaban estaba ahí. Dice que comieron, que bebieron, que tomaron de lo que había ahí y se fueron y lo escondieron, lo guardaron. Pero no solamente lo hicieron una vez, lo hicieron 2 veces. La segunda vez nuevamente llegaron, entraron a otra tienda, tomaron el alimento, tomaron la bebida, tomaron tesoros, el vestido. Pero llegó un momento donde ellos hicieron un alto y dijeron, reflexionaron y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Llegó un momento, hermanos, donde esa sed o esa hambre, esa necesidad que ellos habían pasado, eso que quizás los tenía cegados de ver la manera de saciar su necesidad, ellos pudieron ver algo ahí. Y yo puedo ver también algo en estos hombres, que llegó un momento donde se acordaron de los que estaban en la ciudad. Llegó un momento donde ellos se recordaron de dónde venían. Se recordaron que en esa ciudad, en Israel, en ese pueblo, estaba una gran necesidad. Había un pueblo con hambre. Habían niños, mujeres, ancianos sufriendo porque no había alimento, no había agua, no había nada que ellos pudieran comer. Y ellos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Y sabe que lo tremendo ahí, hermano, es cuando ellos dijeron esto: hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y esa palabra callamos tiene 2 implicaciones. La primera es no emitir ningún sonido, pero la segunda implicación es estarse inmóvil o no hacer nada. Eso quiere decir que cuando estos hombres reaccionaron y dijeron: primero necesitamos llevar esta buena noticia a la ciudad, necesitamos ir y hablarles que hay alimento, que hay bebida, que hay recursos para poder salir adelante. Pero también, hermano, yo puedo ver algo que dice la Biblia, y es que cuando dijeron está mal que callemos, ellos estaban diciendo necesitamos entrar en acción. Y es que cuando recibimos las buenas noticias del Señor, cuando recibimos las buenas nuevas, así como estos hombres dijeron, hermano, no basta con hablar las buenas nuevas. No basta, hermano, con que usted o yo le digamos al hermano: hermano, te va a ir bien. No basta con eso. Necesitamos accionar. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a dar a aquel que necesita, va a poner en alguien lo que el otro necesita. Estos hombres, mire qué tremendo hubiera sido que estos hombres hubieran dicho: bueno, aquí está lo que necesitamos, llevémonos todo, ahí hay caballos, montémoslo, llevémoslo allá, vámonos de aquí, y los demás hay que vean cómo hacen. No, sino que ellos en un momento dice que se pararon y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo.
Y yo creo que ese pensar, hermano, es un pensar que continuamente debería de estar en nuestra mente para ver si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo no está bien. Si la manera en que yo vivo es la manera en que Dios le agrada, o si la manera en que estoy viviendo no es la manera en que Dios le agrada. Hay un momento, hermanos, donde necesitamos tomar conciencia y examinar si nuestro proceder o nuestro caminar en Cristo es el correcto. Porque ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Tenemos que entender algo, y es que no debemos permitir que las cosas, fíjense que esto es bien, no es tan fácil de poder comprender, porque en lo de Dios o en las cosas del Señor, el Señor cuando nos da, cuando nos bendice, cuando nos provee, en su corazón está que nosotros lo que recibimos lo podamos tener una buena administración y a la vez ponerlo en las manos de otro. Por eso es que la Biblia me habla en uno de los evangelios acerca del mayordomo. Me habla acerca de que aquel hombre que lo pusieron como mayordomo, su Señor le dio todo en sus manos para que él lo supiera administrar. El mayordomo no pudo administrarlo. Y eso es una figura, o es para nosotros como una enseñanza de que todo lo que nosotros recibimos, como decía mi hermano Will, todo lo que llega a nuestra mano, no solamente de lo material, sino, hermano, que hay dones, hay talentos, hay capacidades, hay sabiduría, hay profesión, hay tanto que Dios nos ha dado a cada uno, pero me lo da para que yo lo pueda poner a trabajar o para que yo lo pueda reproducir en otros. Es tremendo cuando no tenemos la capacidad de poder pensar en los demás. Yo creo, hermano, que estamos viviendo una temporada donde el egoísmo es muy marcado en las personas. Fíjense que yo les voy a leer en un momento algo en las Escrituras, pero yo puedo observar en la Biblia que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Hay algo específico para cada uno de nosotros, pero ese propósito, ese llamado, ese plan que Dios tiene contigo, no solamente termina en ti, sino que tú eres únicamente el instrumento que Dios va a usar para poder bendecir a otros. Por eso esa porción que nosotros conocemos, que nuestro apóstol lo menciona cuando se le llegó el mensaje, Dios le llevó el mensaje a Abraham y le dijo: te bendeciré y serás de bendición. Ese es un principio. Hay un principio en la Biblia y en el corazón del Señor que es bendecir para que seamos bendición. Por eso es que aquella persona que le cuesta bendecir al hermano es porque está demasiado vivo el yo. La persona que no puede compartir es porque solo piensa en él, y esa no es la manera en que el Señor nos enseñó a nosotros. Esa manera, hermano, no es la forma en que Dios nos mostró por medio de Jesucristo nuestro Señor que tenemos que ser. Por eso venía, hermano, en ese momento cuando el Señor le dijo a sus discípulos: tengo compasión, ¿qué podemos hacer por estas personas? Ellos quizás en el momento no sé si entendieron la enseñanza, pero lo que les estaba diciendo es: yo quiero que ustedes también sean compasivos. Yo quiero que ustedes también, les estaba diciendo el Señor, yo necesito que ustedes sean como yo soy, que amen, que perdonen, que en el momento que alguien necesita, lleguen al auxilio, lleguen a ver la manera en que se les saca adelante. Yo creo que usted se recuerda aquella porción donde llegaron los fariseos y le dijeron: Señor, dice la Escritura o dice la ley que tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos, queriéndole poner una trampa al Señor, dijeron: ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es aquel al que yo tengo que amar? Y hay una parábola, hay un relato ahí que el Señor habla acerca de un hombre que iba a una reunión, que iba en el camino, y dice que le salieron una banda de ladrones y lo golpearon, lo asaltaron, lo dejaron herido y lo dejaron tirado.
Y dice, mientras el Señor les hablaba esta porción, que venía un sacerdote y venía en el camino, y cuando vio a ese hombre tirado, lo que hizo fue cambiarse del lado del camino y siguió a su destino. Luego dice que pasó ese sacerdote y luego venía un levita. Mire qué tremendo el ejemplo que el Señor le daba. Entonces dice que cuando el levita venía caminando y vio a ese hombre tirado, hizo exactamente lo mismo. No pudo, hermano, tener ese corazón lleno de compasión para decir de qué manera yo le ayudo. Entonces dice que se quitó del camino y siguió hacia su destino. Pero apareció el tercero, un samaritano, dice. Y eso, hermano, es necesario entenderlo, porque recordemos que de acuerdo a la ley judía, o de acuerdo a lo que ellos habían destinado o habían enseñado, un judío no podía acercarse a un samaritano. Por eso es que aquella mujer le dijo: Señor, tú eres judío, yo soy samaritana, no podemos estar hablando. Pero en esa porción donde el Señor les comienza a decir, hablándoles acerca de ese hombre tirado ahí, viene el Señor y le dice a los discípulos y a los fariseos que estaban ahí: ese hombre, el que era samaritano, el tercero que pasó en ese camino, dice la Biblia que se acercó, dice que le tomó, lo subió en su carro, se lo llevó, dice que lo vendó, lo limpió, lo dejó ahí. Todavía le dijo al del lugar donde se había quedado: te voy a dejar este dinero, y si ocupas más para ayudarle a este hombre, cuando yo regrese me lo cobras y yo te lo pago. Y lo tremendo es esto, que cuando el Señor les dijo: ¿y para ustedes quién es el prójimo? Y ellos dijeron: el tercer hombre. Entonces vayan y hagan ustedes lo mismo. Pero ¿sabe, hermano, qué puedo ver yo de esa porción? Y es que el Señor les estaba diciendo: el samaritano es aquel al que ustedes tienen que amar. El samaritano, aquel que la ley dice que ustedes no lo pueden amar, no se tienen que acercar, que es un hombre que son hombres que no tienen nada que ver con nosotros, es a él el que tiene que amar. ¿Por qué? Porque en estos hombres había un bloqueo, había un corazón endurecido, que no podían, solo amaban a los que ellos creían que eran dignos de amar. Porque estos hombres habían sido enseñados que solamente aquel que cumplía normas y que cumplía leyes era el único que merecía ser amado, o el único que merecía ser puesto en un lugar de honra. Y no es la forma en que el Señor lo hace. Yo le quiero leer algo acerca del apóstol Pablo, y es que hemos aprendido, y tanto que predicamos y se nos enseña acerca del apóstol Pablo. Está en las epístolas, está todo lo que él escribió. Pero fíjense, hermano, que el apóstol Pablo, hubo una temporada en su vida donde alguien lo ayudó. Hubo una temporada en su vida donde alguien se salió de su camino para poderle ayudar a que aquel Saulo, aquel que perseguía la iglesia, fuera tomado en cuenta y fuera hecho partícipe del cuerpo de Cristo. Mire, acompáñeme en Hechos 9:10, del 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Es tremendo cuando nosotros podemos ver el ejemplo de este hombre llamado Ananías. Un hombre que dice que era un discípulo fiel, era un hombre que dice la escritura que Dios le mostraba o le hablaba por visiones. Le hablaba de una manera sobrenatural. Era un hombre que tenía comunión con Dios. En el contexto o anteriormente a esta porción había sucedido aquel acontecimiento donde Saulo de Tarso tuvo un encuentro con una luz resplandeciente que era nuestro Señor Jesucristo, y que dice la escritura que lo derribó, y en ese momento Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Luego de eso fue llevado, dice la Biblia, que levantaron a Saulo unos hombres y lo llevaron hacia Damasco. Y es impresionante ver cómo Saulo de Tarso, aquel hombre que la Biblia lo llama el perito arquitecto, hubo alguien que lo ayudó. Es impresionante ver cómo, hermanos, este hombre, que dice la misma escritura que subió al tercer cielo y que se le mostraron cosas extraordinarias, hubo alguien que le ayudó. Fíjese que yo puedo observar algo en esta porción. Yo puedo ver, lo primero que me muestra es el nombre de este hombre que fue a orar por él. El nombre es Ananías. Y el nombre Ananías significa aquel que Dios ha favorecido. Qué tremendo es ver cómo Dios escogió a un hombre que tenía el favor de él y que sabía que de lo que él había entregado le iba a dar a aquel hombre llamado Saulo. Porque en el plan de Dios, hermano, no fue casualidad. No fue que a Dios en el momento se le antojó decir: bueno, voy a mandar a aquel a que ore por Saulo. No, él sabía que Ananías tenía un corazón correcto para poder dar de lo que él había recibido. Ananías era un hombre que el favor de Dios estaba con él. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un hombre que podía o fluía en los dones, porque dice que por visiones, es decir, que él tenía un don de la evidencia para poder ver al Señor en el plano natural. Él podía ver eso, él podía muchas cosas en Dios, y Dios le dijo: levántate y ve allá. Pero yo puedo, hermano, ver algo en este hombre. En el momento en que Ananías recibe la instrucción de Dios, mira lo que le dice Ananías: Señor, pero yo he escuchado de este hombre que este hombre anda matando a los demás hermanos. Mire la primera reacción de Ananías. El primer instante donde él recibe una instrucción, dice: Señor, pero me está mandando donde alguien que ha matado a otros. Señor, me está mandando donde uno que, mira, dicen que mataron a Esteban, y él estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. Donde él me querés mandar. Mire, hermano, ¿sabe qué puedo ver yo ahí? Cuando muchas veces el nuevo creyente, el nuevo hermano está ahí queriendo entrar, queriendo ser parte, y algunos dicen: ¿Será que de verdad ha cambiado? ¿Será que de verdad ya aceptó al Señor? ¿Será que de verdad es lo que dice? Esa fe será verdadera. O aquel que dice: mira, ¿será que de verdad ama? Mira, ¿será que de verdad está sirviendo por amor? Esa era la manera en que Ananías se refirió a Saulo, poniendo en cuestión y en duda lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Mire qué tremendo es cuando aquel hombre que había recibido el favor de Dios estaba siendo enviado, estaba siendo comisionado, estaba siendo, hermano, empujado por Dios para que fuera a bendecir a otro, y se resistía por lo que había escuchado. Él no lo había visto, sino que en la misma escritura dice: Señor, he oído de algunos que dicen que él consentía en la muerte. Mira, Señor, he oído de algunos que dicen que él es el que persigue. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dejado de ayudarle a alguien porque hemos escuchado algo de esa persona y no sabemos si es cierto? ¿Cuántas veces, hermano, hemos cerrado? Mire, yo le estoy hablando en general, yo no le estoy hablando de dinero, sino que yo le estoy hablando, hermano, de aún un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra donde alguien quizás se siente desanimado, y porque quizás escuché que alguien me dijo algo: no me voy a acercar porque
dicen que anda en algo. No, hermano, no podemos pensar así. Imagínense que el Señor hubiera pensado eso de nosotros. Si dice, hermano, que estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, ni siquiera nos dábamos cuenta que Él existía y lo que Él había hecho, y aún así Él, creyendo en nosotros, fue a la cruz por nosotros, creyendo que un día, al escuchar la predicación de la palabra, nosotros íbamos a reaccionar e íbamos a aceptar lo que Él había hecho y le íbamos a dar gracias. Pero qué tremendo es cuando nosotros cerramos o no dejamos que el Señor nos use para bendecir a otros por lo que hemos escuchado de alguien. Ananías había escuchado el proceder de Saulo, había escuchado de la muerte de Esteban, de cómo dice la Escritura que entraba y salía con cartas para ir a buscar a los hombres y mujeres que seguían al Señor y los metía a la cárcel. Mire en qué posición puso el Señor a Ananías. Me imagino que le dijo a Ananías: yo te he bendecido, Ananías, yo te he favorecido. Es más, tu nombre significa Dios lo ha favorecido. Tenés que ir a dar de lo que yo te he dado, Ananías. Tenés que ir donde este hombre, y no solamente vas a ir a visitarlo, vas a ir a orar por él. Y no solamente vas a orar por él, vas a ponerle las manos y vas a declarar que el Espíritu Santo lo va a llenar. Mire, qué tremendo ese momento. Qué tremendo cuando el Señor nos lleva a esa posición y nos dice: te he dado dones, te he dado talentos, te he dado provisión, te he dado sabiduría. Anda donde aquel y ora por él. Y es ahí donde realmente sale a luz lo que somos. Es ahí donde realmente, hermano, vemos y decimos: no, Señor, ¿y cómo voy a ir allá? No, Señor, si mira, dicen que era, mira, he escuchado que hacía, mira, dicen que iba a tal lugar. Pero es ahí, hermano, donde el amor de Cristo se nos tiene que notar. Es ahí donde lo que tanto hemos hablado, lo que tanto hemos predicado, lo tenemos que vivir. No tenemos solamente que hablar, tenemos que accionar. El evangelio tiene que ser práctico, no solamente palabras. Siempre en Hechos 9, un poquito más adelante en el 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, y oiga cómo le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hay un punto ahí, hermano, que también nos da una luz acerca de Ananías y Saulo, y es que una de la comisión que el Señor le dio a Ananías era: ve y ponle encima las manos. En la cultura judía, el poner las manos simbolizaba afirmación y convicción de una identidad. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote o cuando un profeta iba a ser posicionado de acuerdo a la función o al llamamiento que Dios le había dado, o fuera un artesano o fuera alguien que construía, cualquiera que era asignado a una acción o a una comisión de parte del Señor, había una característica: una autoridad iba y le ponía las manos. Y eso lo hacía, hermano, para poderle confirmar y para poderle dar la identidad de lo que lo habían puesto a hacer. Esa era su comisión. Por eso es que, mire qué tremendo, porque Ananías no solo le puso las manos, sino que le dijo: hermano Saulo. Qué tremendo en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, hermano, imagínese Saulo, ¿qué habrá pensado cuando escuchó que uno de los que él perseguía,
que uno de aquellos que él procuraba matar, que aquellos que él procuraba meter en la cárcel, en lugar de huir, se acercó y le llamó hermano. Me imagino que él recibió un impacto tremendo, porque él ha de haber dicho: de verdad que esto es diferente. De verdad que aquellos a los que yo perseguía, aquellos a los que yo procuraba meter en la cárcel, son diferentes. Mire, yo quizás podríamos pensar un momento donde quizás él se puso en comparación con Ananías y dijo: de verdad que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Saulo respiraba amenazas de muerte. Es decir, en él no había amor, en él no había misericordia. Pero en el momento que Ananías le dice: hermano Saulo, recibe el Espíritu Santo, en ese momento su identidad estaba siendo cambiada. En ese momento, hermano, estaba siendo parte de la iglesia del Señor. Pero no solamente eso. También la Escritura dice que oró para que él recobrara la visión. Y es que cuando hablamos o cuando se habla de recobrar la visión, está hablando acerca del propósito que tenía Saulo. Que ese Saulo, el perseguidor, el que tenía odio, ese Saulo, el que decía o pensaba que los creyentes o los que profesaban a Cristo eran personas que estaban en el error, ese Saulo que él, cuando lastimaba a las personas, él sentía satisfacción porque creía que de esa manera estaba agradando a Dios. Qué tremendo es que en ese momento, cuando Ananías le dice: hermano Saulo, recibe la vista, hermano Saulo, sé lleno del Espíritu Santo. En ese momento Ananías, ¿sabe qué estaba haciendo? Mostrándole su propósito a Saulo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermano, necesitamos darle a alguien palabras de afirmación? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, es necesario acercarnos a un hermano o a alguien y ponerle las manos y orar? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos hemos visto en situaciones donde quizás Dios, el Señor, nos ha inquietado para ir donde alguien, porque esa persona necesita una palabra de parte de Dios, porque esa persona necesita que alguien ore por él, porque esa persona necesita un abrazo? Mire, es que a veces nosotros vemos las cosas tan así a lo grande, pero a veces son pequeñas cosas que nosotros necesitamos: un apretón de manos, un abrazo, o decirle a alguien: hermano, todo va a estar bien, hermano, mire, tal vez no pueda tener mucho, pero aquí estoy para lo que usted necesite. ¿Cuántas veces, hermano, hay alguien a la par de nosotros que pasamos nosotros desapercibidas la situación que está atravesando? Qué importante es que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos pensar no solo en nosotros, sino que necesitamos pensar en aquel que tenemos a la par hoy, esta noche. Usted tiene un hermano a la par, quizás es parte de su familia, biológicamente hablando, o quizás es parte de su familia espiritual en Cristo, pero usted sabe cómo está él, usted sabe lo que él necesita, usted no sabe cómo vino su hermano, usted no sabe, hermano, si lo que él necesita usted lo porta, usted no sabe si aquella respuesta que el hermano ha estado pidiéndole al Señor está en su boca. Y quizás cuando nosotros estamos tan sumergidos en mis problemas, en mis necesidades, en mis promesas, en mi ministerio, en mi llamado, en mi propósito, en mis cosas, perdemos de vista al otro. Por eso yo le leí al principio, cuando el apóstol les hablaba a la iglesia y les decía: no piensen solo en lo de ustedes. Está bien, hay cosas en las cuales pensar, pero no solo piensen en ustedes, les decía. Y nosotros lo podemos aplicar a nosotros, hermanos. No solo pensemos en nosotros, pensemos en el que está a la par, pensemos en el que está adelante, pensemos en el que está atrás, pensemos en el que no vino. Porque alguien puede decir: no, el hermano estaba cansado y quizás dijo: no, lo voy a ver. No sabemos por qué no vino.
No sabemos si tuvo una necesidad en el camino. No sabemos si al llegar a su casa hubo algo que no pudo salir, pero pensemos en los demás. Amados, la verdad que ¿cuántos creyentes necesitan ser afirmados en lo que ellos son, en sus propósitos en Dios? Sabe que muchas veces el creyente, la frustración que llega al creyente no es porque no tenga fe en Dios, sino es porque no sabe hacia dónde Dios lo lleva. Muchas veces, hermano, cuando una persona se siente fracasada en Cristo, eso es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque no es porque Dios lo tenga fracasado, es porque esta persona no ha logrado aún comprender y quizás su visión no la tiene clara de hacia dónde Dios la lleva. Y en ese momento es cuando se necesita que alguien se levante, que alguien vaya y le ponga las manos y ore, que alguien se acerque a decirle: hermano, todo va a estar bien. Hermano, las cosas van a salir adelante. Hermano, Dios va a proveer. Y no solamente eso, si usted tiene que decirle: hermano, Dios va a proveer, y aquí está la provisión. Pero hacer algo, hermano, para que los demás también se sientan o sientan el amor de Cristo. Es tremendo eso. Hoy en este tiempo la iglesia necesita escuchar a Dios y no lo que las personas dicen. ¿Por qué? Porque Ananías le dijo al Señor: dicen, pero Dios le estaba diciendo: ve, acércate. Las personas dicen: no te acerques, Ananías, porque peligroso y encuentras la muerte. Dios le decía: ve, la dirección es esta. Está en tal casa, en tal calle, entra. Él ha visto que tú entras, ve y ora por él, ponle en las manos. Obediencia al Señor. Necesitamos obediencia a la palabra, necesitamos obediencia al Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor de agradecimiento por su palabra. Ya para ir finalizando, un poco más adelante en Hechos 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, hablando siempre de Pablo, el apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, oiga qué tremendo esto, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos otro momento en la vida del apóstol Pablo. Ya había pasado el momento donde, aún quizás dudando un poco, pero Ananías fue y oró y le dijo: hermano. Pero mire ahora encontrarse con otros hermanos. Y esto es lo que relata en Hechos 9:26, cuando dice que él trataba de juntarse a los discípulos que estaban en esa ciudad. Es decir, que el apóstol Pablo, que quizás en ese momento no era el apóstol Pablo, pero era Pablo, llegó a otra ciudad y dice que él trataba de juntarse. Él trataba de acercarse a los hermanos, a los mismos que él en un momento quizás había perseguido, pero ahora se trataba de acercar a ellos. Pero los hermanos tenían sus dudas. Pero los hermanos decían: ¿será? ¿No será que ha venido así como
así a escondiditas y que quiere ahí que nos sintamos tranquilos y de repente va a sacar la espada. Tenían duda de él. Mire, qué tremendo, porque ¿cuántas veces dudamos de la gente nosotros? ¿Cuántas veces, conociendo el pasado de la gente? ¿Sabe que por eso es que la Escritura habla que no hay profeta sin honra si no es en su tierra? ¿Sabe por qué? Porque aquellos que nos han conocido en el pasado son los que más dudan de nosotros cuando declaramos que Cristo nos ha salvado. Por eso es que estos, dice que eran discípulos, eran hermanos. Dice que él se acercó y decían: ¿será cierto? ¿Será que de verdad se ha sido cambiado? Pero mire, dejemos a un lado los hermanos que tenían sus dudas, porque yo creo que quizás nosotros hubiéramos dudado también. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta y acerca de quién yo quiero hablarle? Acerca de Bernabé. Porque Bernabé tuvo un corazón diferente a los demás. Porque Bernabé, hermano, él al darse cuenta, al ver cómo eran los hermanos con Pablo, que quizás él tratando de acercarse, tratando de hacer compañerismo, tratando de escuchar qué hablaban, quizás tratando de escuchar alguna historia que ellos contaban acerca de su encuentro con el Señor, dice que se alejaban, se apartaban los hermanos y decían: no, yo no me quiero acercar con este. No vaya a ser que cuando estemos dormidos haga algo y no nos levantemos. Mire, es tremendo, pero ¿sabe qué yo puedo rescatar de esto? Cuando en medio de ellos surgió un hombre llamado Bernabé, cuyo nombre significa consolación. Es decir, que este hombre llamado Bernabé pudo darse cuenta y pudo ver en Pablo lo que los demás no miraban. Él pudo ver a alguien que necesitaba identidad. Él quiso, hermano, él vio en Pablo en alguien que necesitaba que alguien lo integrara. Pablo era un hombre que por su pasado era señalado, era vituperado, era criticado, pero Bernabé dijo: no, yo necesito integrar a este hombre. No, yo necesito hacer parte de nosotros a este hombre, porque este hombre ha creído en Cristo, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro verdadero, han orado por él, han puesto manos sobre él, es hermano ya, la sangre de Cristo lo roció. Yo necesito hacerlo parte. Y eso, hermano, es algo que también en este tiempo cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho egoísmo. Porque quizás vemos a alguien que viene llegando, porque quizás vemos a un nuevo hermano, o quizás no es nuevo, sino que usted lo conocía de años y regresa y la gente empieza: ¿será de verdad que hoy ya es diferente? ¿Será que cambió? No, hermano, no podemos pensar así. No podemos, hermano, ser jueces. No podemos, hermano, determinar quién sí y quién no, sino que tenemos que ser como Bernabé. ¿Sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Cuando dice entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Sabe qué hizo Bernabé? Que yo creo que quizás estaba por ahí Pablo, ahí quizás él dijo: bueno, yo vine, pero yo veo que los demás no mucho. ¿Y sabe qué hizo? Hizo esto. Dice, tomándolo. Dice, lo tomó, es decir, se acercó donde él estaba y dijo: vení, le dijo, vení. Miren, le dijo a los otros, les dijo: miren, ¿saben qué? Yo he visto que este hombre ha dado testimonio de Cristo. Yo he visto que este hombre, el que antes decía otras cosas, es diferente. Él es parte de nosotros, él es parte de la iglesia, él es parte del cuerpo de Cristo. No le huyan, no lo señalen, sino que él es parte, y lo trajo y lo hizo parte con los discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano: tomar a aquel que viene llegando, aquel que ha caído, aquel que es un nuevo creyente, hermano, tomarlo e integrarlo al cuerpo. Pero necesitamos creer en las personas. Necesitamos, hermano, creer en la gente como el Señor cree en nosotros. Necesitamos ser como Él. Necesitamos ser como Cristo. Necesitamos pensar como Él piensa. Necesitamos ver a las personas como Él nos ve a nosotros.
imperfectos sí, pero justificados por Él, con errores sí, pero creyéndole que Él está haciendo una obra restauradora en nosotros, que quizás hemos caído sí, pero Él levanta, nos extiende y nos levanta y extiende sus manos. Bernabé no solo lo tomó y lo llevó, sino que testificó y dijo: Dios también lo usa a él. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé no solamente habló acerca de que él había creído, sino que le dijo: yo he visto cómo él ha predicado acerca de Cristo. ¿Sabe qué les decía? Es tremendo, porque es como que les estuviera diciendo: hermanos, no solo a ustedes los puede usar Dios. Hermano, no solo a ustedes los ha escogido el Señor también ha escogido a Pablo. El Señor también lo ha levantado, y así como los usa a ustedes, también lo está usando a Él. Recibámoslo y hagámoslo parte de nosotros. Por eso en Proverbios 11:25 dice, en la Nueva Traducción Viviente: el generoso prosperará, y el que reanima a otro será reanimado. Ese es un principio bíblico. Lo que yo siembro, eso cosecho. Usted, hermano, quiere vivir la vida en Cristo de una manera diferente. Sembremos en otros lo que queremos que Dios haga con nosotros. Queremos, hermano, ser dimensionados a cosas mayores. Pensemos en el otro, no pensemos solo en nosotros. No veamos solamente nuestro beneficio. Tenemos que despojarnos esta noche de todas aquellas cosas que no son agradables al Señor y que estorban que nosotros no podamos amar a los demás como merecen ser amados. Es tremendo, porque suele suceder. Si sucedió en la iglesia primitiva, ¿cómo no va a suceder en nuestra iglesia? Pero esta es una palabra a tiempo para nosotros, porque así como aquellos hombres leprosos hicieron un alto y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, nosotros hoy, esta noche, también podemos pensar y decir: ¿cómo ha sido mi comportamiento? ¿A dónde está mi pensamiento siempre? ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué hago las cosas? ¿Será que solo lo busco algo para beneficiarme yo? ¿O el amor de Cristo ha obrado en mi vida de tal manera que yo busco para poder tener y para poder dar? Mire, para ir finalizando, póngase de pie, le quiero leer en Isaías 41, 6, 7. Me encontré esta porción que dice: cada cual ayudó a su vecino. Isaías 41, 6, 7 dice: cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Y mire lo que dice esa misma porción en otra traducción. Dice: cada uno ayuda a su prójimo, y dice a su hermano: sé fuerte, esfuérzate. El artífice anima al fundidor, y el que alisa a martillo al que bate el yunque, diciendo de la soldadura: está bien lo que estás haciendo. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Yo lo que puedo ver en esa porción es que cada uno de los que menciona la Escritura tiene un oficio. Cada uno de los que menciona esa porción tiene una asignación específica. Pero aunque tenga una asignación específica y aunque tenga un proceso, un propósito definido, tiene tiempo para ver cómo está el otro. Tiene tiempo para ver cómo está procediendo el otro. Y tiene tanto tiempo para verlo que no solamente ve cómo está haciendo, sino que le dice: lo estás haciendo bien. Le dice: ten ánimo. Le dice: seguí adelante. Y quizás alguno de los que están trabajando ahí lo ve cansado y le dice:
esfuérzate, le dice, ten ánimo, vas a salir adelante. Cada uno dice, ayudándole a su prójimo, dándole palabras de fuerza y esperanza a su hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, yo sé que hoy en este tiempo vivimos atrapados por tantas cosas, pero Dios nos da la capacidad de salirnos del yo. Dejemos el yo a un lado. Dejemos mi situación, mi condición, mis problemas, mis necesidades. Dejémoslos por un momento ahí y veamos cómo está el otro. Porque si Dios nos ha sostenido hasta ahora, hermano, Él nos va a seguir ayudando. Pero mire, recuerde esto. Dice la Biblia en Éxodo que cuando el pueblo de Israel iba saliendo, dice que los enemigos se fueron a la retaguardia, donde iban los más débiles. Dios a unos les da fuerza, a otros les da fuerza, pero quizás les cueste un poco más. Pero es ahí donde los que Dios les da fortaleza, Dios les da recursos, Dios les da talento, dones, ver al otro que quizás todavía no ha llegado al momento donde Dios le dé, pero Dios le va a dar también a él. Pero mientras llega ese momento, para eso estamos usted y estoy yo, para levantar al que en el momento, un momento está pasando dificultad, pero luego ya no va a estar ahí. Pero mientras llega la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, animémoslo al que está ahí, levantémoslo, ayudémoslo. Tenemos que ser libres esta noche de todo individualismo, de todo egocentrismo, hermanos. No hay otra manera. Debemos de pensar en los demás. No solamente veamos lo que yo necesito, mis cosas, yo como estoy, lo que yo quiero, lo que yo espero, sino que veamos la realidad de todos los que están a nuestro alrededor. No seamos egoístas, sino que pidámosle al Señor esta noche que nos ayude a ser como Él. Por eso el tema, seamos como Él, vivamos como Él. Pero también, hermano, yo puedo entender algo, y es que cuando falta ese interés o ese amor alrededor nuestro, muchas veces llegan a nuestra vida ciertos sentimientos que lo que hacen es afectar nuestro ser. Y esas cosas quizás alguien se ha sentido solo, por ejemplo, o quizás alguien se ha sentido sin dirección aún estando en Cristo. Alguien podría decir, ¿alguien puede sentirse solo estando en Cristo? Sí. ¿Sabe por qué? El Señor ha hecho su parte. El Señor siempre está con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dijo, todos me dieron la espalda, todos se fueron, pero el Señor estaba a mi lado. Pero sabe, hermano, que la Biblia también me enseña de que nosotros tenemos que ser como compañeros, tenemos que tener esa comunión. Por eso es que dice en Hechos 4:32, uno era el corazón y una era el alma de la muchedumbre de los que habían creído. Y nadie consideraba propio nada de lo que poseía, sino que todo lo tenían todos en común. Ese es el sentir original de la iglesia. No decir yo, mí, no, lo de todos. Por eso es que al no comprender eso, hermano, hay a veces los creyentes experimentan momentos donde se sienten sin dirección, se sienten sin fuerzas, quizás no encuentran su propósito en Cristo, o quizás se han sentido rechazados, señalados, confundidos, o quizás han pasado necesidad y nadie se ha dado cuenta. Ahí, cuando llegan esas cosas a nuestra vida, llega un momento donde entra la aflicción en el creyente. Y aún quizás algún creyente puede llegar a decir, bueno, yo que pensé que la iglesia era diferente. Y sí es diferente. Lo que pasa, hermano, que a veces necesitamos palabras como esta para hacer un alto en el camino
y pensar y decir como dijeron aquellos: no es bueno lo que estamos haciendo. Hay más allá y hay más acá que necesitan de lo que nosotros hemos recibido. Por eso es que en este tiempo, hermano, compartamos las buenas nuevas, compartamos la buena noticia, pero que no solamente sea con palabras, sino que sea también a través de hechos. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, esta noche queremos pedirte que nos auxilies. Espíritu Santo, necesitamos tu auxilio. Ayúdanos, por favor, porque necesitamos, Señor, necesitamos esta noche que tú hagas una obra en nosotros. Yo sé que la palabra no es para todos, pero sí yo sé que más de uno de los que estamos aquí necesita pensar y reflexionar de cómo ha sido nuestra vida hasta hoy. Dios te ha bendecido, Dios te está prosperando, Dios está ensanchándote. Comienza a pensar no solamente en cómo vas a utilizar lo que Dios te ha dado, sino que comienza a pedirle al Señor que te dé dirección para que lo que Él te ha dado tú también puedas sembrarlo en otro, para que tú puedas apoyar a otro. Quizás tú puedas decir: hermano, pero yo no se imagina cuánto yo quisiera apoyar, cuánto yo quisiera ayudar, pero en este momento no tengo recursos. Recuérdese que no solamente se tratan de recursos materiales. Sí, hay momentos de necesidad. Si Dios le ha proveído, hermano, comparta con el que necesita. Pero también la Biblia me enseña de un hombre o de dos hombres que, viendo a otro que necesitaba, hermano, ser afirmado, necesitaba ser levantado porque estaba en el suelo, le dijo: no tengo oro ni plata. Usted conoce esa porción, pero lo que tengo, quizás usted dice: no tengo hoy algo material para dar, pero sí también yo sé que Dios le ha dado a usted buenas nuevas. Yo sé que Dios a usted le ha dado talentos, a usted Dios le ha dado dones, Dios a usted le ha dado fe, Dios a usted lo ha dotado de cosas maravillosas del cielo que también puede compartir con otros. Hermano, hay personas que lo que necesitan es sentirse amados, sentirse afirmados, sentirse integrados, sentirse aceptados, hermano. Como iglesia no podemos rechazar a nadie. Si Dios no nos rechaza a nosotros, si Dios, hermano, si Dios no nos desecha a nosotros, ¿cómo nosotros podemos desechar a otros? Necesitamos amar a todos por igual. Levante sus manos ahí donde está. Y si alguno también por alguna situación experimentó algún dolor, algún rechazo, algún momento de dificultad, o quizás si alguien se ha sentido sin dirección y necesita que el Señor dirija sus pasos, necesita ser afirmado, ser que se le diga o que reciba de Dios todo lo que tiene para él, también levante sus manos, que Dios va a hacer algo en usted. Oh, gracias, Señor. Ahí donde está, hable con el Señor. Hable ahí.